Hola chicos, soy el profesor Brian Víctor y esto es Literatura al alcance de todos. Hola chicos de quinto de secundaria, nos volvemos a encontrar aunque sea por este medio. La primera clase que vamos a tener nosotros es con respecto a la literatura griega. Ya hemos hablado en clase lo que es la literatura del mundo oriental. Ahora nosotros vamos a hablar de literatura del mundo occidental. Y esta literatura comienza con la literatura griega. Y dentro de esta literatura griega, la máxima expresión, o una de las máximas expresiones literarias, es una obra llamada La Ilíada. ¿Okay? Aquí tengo una versión antigua, una versión clásica y popular, que cuesta barato, lo puede conseguir cómodamente, ¿ya? Vamos a hablar entonces, pues, de esta obra, La Ilíada. Y si tú has podido observar aquí en la pizarra, el título ya está puesto, ¿ok? Entonces, como primera idea, la Ilíada es la máxima expresión artística literaria de la literatura griega. ¿Okay? Es una verdadera pieza de arte. Y el día de hoy vamos a hablar de todo con respecto a ello. ¿Okay? Vamos a colocar como primeras ideas, vamos a colocar datos, ¿ya? Para poder un poquito conocer cómo es la teoría de esta obra. ¿Okay? Vamos a poner el autor, se le atribuye esta obra, se le atribuye a Homero. ¿Okay? Vamos a colocar acá su nombre, el autor sería Homero. Obviamente no es el Homero del dibujo, por si acaso. Homero, se le atribuye a Homero, aunque hay unas ideas que se titulan La cuestión homérica, que da a entender que Homero no fue el autor, o que simplemente Homero no existió en la vida real. ¿Okay? Es una cuestión ya homérica, así se llama, las ideas, que ponen en juicio pues, que Homero haya existido y que Homero haya sido el autor de esta obra. Y no solamente de esta, sino de la próxima que vamos a ver la próxima semana, que es la Odisea. ¿Okay? Pero normalmente en los libros usted va a encontrar que esta pieza de arte se le atribuye pues, a Homero. ¿Okay? Entonces esa es la primera idea. Lo segundo es que esta obra pertenece al género épico. ¿Okay? Vamos a colocar acá. Género épico. Y su especie es una epopeya. ¿Okay? En otras palabras, la Ilíada es una narración épica, específicamente una epopeya. ¿Okay? ¿Cómo es su estructura? Hay obras que están estructuradas por capítulos, otras que están estructuradas por actos, cuando es el género dramático. ¿Okay? En este caso, como esta obra en un principio, en sus inicios, ha sido recitada, ha sido contada oralmente, no ha sido escrita, ya años después sí, pero en sus inicios fue oralmente, entonces esta ha sido cantada. Es una obra que ha sido cantada, hablada, recitada. ¿Okay? Y no tiene capítulos, lo que tiene son cantos. Y tiene 24 cantos. 24 cantos. ¿No? El tema, porque toda obra literaria tiene un tema, el tema gira en torno a un personaje. ¿Ya? El personaje se llama Aquiles. El tema gira en torno a él, gira en torno a su cólera. O sea, vamos a poner así. El tema de la Ilíada, que ha servido como pregunta de examen de admisión en muchos años, es la cólera de Aquiles. ¿Ok? La cólera de Aquiles. Ese es el tema. Y el contexto es que esta obra solamente te cuenta 51 días del último año de 10 años de guerra. Lo voy a escribir acá. 51 días del último año de una famosa guerra, de la guerra de Troya, de la guerra de Troya, ¿ok? Entonces, ya sabemos algunas
algunos datos de esta obra. ¿Ok? Estos datos son esenciales como parte del conocimiento de la cultura general. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos antecedentes. Es importante que tú sepas los antecedentes, ¿por qué? Porque los simples mortales como tú y como yo, a veces por las cuestiones de Hollywood o los dichos que por ahí escuchamos o los videos que vimos o las historias que nos contaron, creemos nosotros que pues la Ilíada, como tiene que ver con la guerra de Troya, ahí vamos a encontrar pues el caballo de Troya, ahí vamos a encontrar el rapto de Helena, ahí vamos a encontrar cómo Aquiles muere y todo lo demás. No, ¿ok? Cuando uno empieza a leer, se da cuenta pues que hay ciertas cosas que en la obra no está, pero que nosotros conocemos, porque lo hemos visto en películas, en series o simplemente que nos han contado así, ¿ok? Entonces, hay que tener ese conocimiento. En otras palabras, para nosotros poder entender esta obra, estos 51 días de guerra que están escritos acá, para nosotros poder entender esto, tenemos que conocer todo esto que está acá. ¿Ok? Estos son antecedentes. ¿Qué pasó antes de la guerra de Troya? O mejor dicho, ¿qué pasó antes de esos 51 días? ¿Por qué? Porque la guerra de Troya, la que te he puesto aquí, duró 10 años. 10 años fueron la guerra. Y la obra no te cuenta los 10 años, te cuenta solamente el último año, el 10º. Y ni siquiera te cuenta el 10º año entero, sino que solamente de ese último año te cuentan los 51 días. Nada más. Entonces tú tienes que saber qué pasó en los otros 9 años, ¿no? Y qué pasó inclusive antes de esos 9 años, ¿ya? Y qué pasó después de estos 51 días, porque la guerra no termina con los 51 días que te cuenta aquí, ¿no? Sino que la guerra continúa. Entonces, esas ideas hay que conocerlas para poder entender esta obra, si no, olvídense, ¿ok? Entonces vamos a ver con los antecedentes rápidamente. El primero vamos a comenzar con este que está acá, la profecía de Paris. Paris es uno de los personajes, ¿ya? Es príncipe de Troya. Lo que pasó con él fue lo siguiente. Cuando su madre dio a luz, lo dio a luz, a ese niño Paris le profetizaron que si él vive, toda Troya iba a perecer. O sea que iba a ser destruida, se iba a exterminar y se iba a acabar. Entonces pues su padre, Príamo, su padre llamado Príamo, decide pues matarlo. Y simplemente le entrega a un pastor, ¿no? Y le dice pues que se deshaga, ¿no? Por amor a su patria, específicamente, por amor a su patria. Entonces pues este pastor se lo lleva y al final pues no decide matarlo porque no tiene el valor de hacerlo y lo deja. Y si por ahí pasa un pastor y se lo encuentra, y este pastor pues lo cría, ¿no? Y lo hace su hijo. Ya cuando Paris es adulto, por cuestiones del destino, llega pues a la ciudad de Troya. Y al llegar ahí pues es reconocido por su familia y otra vez pues lo aceptan, ¿ya? Pero su hermana, que es la que había profetizado de que si él vive, todo Troya iba a desaparecer, pues no estaba conforme con la idea, ¿no? Pero al final pues tuvo que aceptarlo y se cumplió lo que estaba determinado. Es decir, como Paris vivió, por Paris toda Troya murió. Y ahorita vamos a saber por qué, porque te voy a contar los otros antecedentes. ¿Ok? Entonces la idea queda ahí. ¿Qué más podemos hablar de Paris? Este es un personaje exquisito, es un personaje que es uno de los causantes de la guerra de Troya. ¿Ok? Para eso vamos a ir al siguiente antecedente que dice acá. La manzana de la discordia, un mito muy conocido, un mito ya famoso se podría decir, ¿no? Si vos te voy a hacer acordar, ¿ya? El mito de la manzana de la discordia. Resulta que una diosa llamada Tetis contrajo matrimonios con un mortal llamado Peleo. O sea, la boda de Tetis y Peleo. Pues Zeus les permite a ellos hacer su boda en el Olimpo, en el cielo. Y invitan pues a todos los dioses, ¿no? Pero menos a un dios o a una diosa. En este caso era la diosa de la discordia. No le invitaron, ¿no? Los motivos por los que no ocasionen pues específicamente eso, discordia. Pelea en la fiesta. Pues entonces la diosa, al verse herida, ¿no? Al verse que la han dejado de lado, idea un plan, ¿no? Como una especie de venganza,
Y en el banquete que hay en la boda, coloca una manzana hermosa, con un título en la manzana que dice a la más hermosa o para la más hermosa. Y pues hubo tres diosas que se disputaron y se adjudicaron que la manzana era para ellas, ¿no? Entonces Hera, que era la esposa de Zeus, quería agarrar la manzana porque creía que era para ella, diciendo que ella era la más hermosa. Y lo mismo pasó con Atenea, y lo mismo pasó con Afrodita. Las tres diosas querían coger la manzana, disputándose quién era la más bella. Y pues como no se ponían de acuerdo, no se pusieron de acuerdo porque las mujeres son así, ¿no? Fueron donde Zeus. Y Zeus, pues, ¿qué fue lo que hizo? Para no quedar en problemas con su esposa y no quedar en problemas con sus hijas, pues lo que hizo fue que lo decida un mortal. Y las tres diosas bajaron a la tierra. ¿Y a quién crees que se le presentaron para que escoja quién era la más bella? Sí, a Paris. Paris se le aparecieron las tres diosas. Y la primera fue Hera, la esposa de Zeus. Le dijo, si tú me das esta manzana, yo te voy a ofrecer el poder, la gloria, la riqueza. Paris tentado para escogerla como la más bella, pero Atenea no se iba a quedar atrás. Atenea le dijo, ¿de qué te sirven esas cosas si no tienes lo más importante que es la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para poder manejar eso? Ese es mejor. Entrégame a mí la manzana. Pero Paris pues quería escuchar la última opción y Afrodita pues le dijo, lo más importante es el amor y yo te ofrezco eso. Y te ofrezco el amor pero personificado, el amor hecho en una persona, ¿no? O sea, prácticamente le ofreció lo que Paris no podía pues rechazar y Paris efectivamente cogió el amor. Entonces pues ¿qué iba a pasar con Hera y Atenea? Hera y Atenea, lamentablemente, crearon una rencilla y comenzaron a tener rencor a Afrodita porque ella ha sido la que había sido, perdón, es la que había sido escogida. Entonces comenzó una división de dioses, Atenea y Hera, en discordia, en pelea, en riña con Afrodita. Ese fue uno de la división. Y este mito ocasiona en el Olimpo que los dioses se dividan. Los que no solamente Hera y Atenea contra Afrodita, sino que los dioses que eran amigos o que tenían mayor apego a Atenea y a Hera, también tendrían pues odio contra Afrodita. Y los dioses que eran amigos de Afrodita, ¿no? También pues entonces hubo una separación de dioses a producto de una decisión tan insignificante. Mira todo lo que ocasionó a la diosa de la discordia. Una total división en el Olimpo, en los dioses. ¿Ok? Vamos con el mito, la historia de Helena. Porque conocemos el famoso rapto de Helena. Pero ¿quién es Helena? Helena es una mujer sumamente hermosa. Dice que su belleza era tanta que los hombres no podíamos ni siquiera dejar de verla cuando se pasaba por nosotros. O sea que si Helena estaba frente a mí, su belleza me cautivaba a tal punto que yo no podía dejar de verla. Tenía que verla. Y tenía que seguir así. Era un encantamiento. Una mujer extremadamente bella. ¿Pero por qué era bella? Resulta que Helena, su madre se llama Leda. ¿Ok? Y acá hay dos versiones. La primera versión es que Zeus tomó a Leda y la violó. A la fuerza, estuvo con ella. Y de ahí nació Helena. La segunda versión, que es la más aceptada, es que Zeus sedujo a Leda, ¿ya? Y estuvo con ella como pareja, y que Leda, porque Zeus se transformó en un cisne para estar con ella, ¿no? El mito dice así, ¿no? Zeus se transformó en un cisne y sedujo a Leda por la belleza del cisne y estuvo con ella, ¿no? Y estuvo con ella y Leda puso dos huevos. En un huevo, de uno de los huevos, nacieron dos hermanos mortales, no simples y comunes, y en el otro huevo nacieron pues los otros dos hermanos con cierta belleza. Y en ese huevo es donde nace Helena. O sea, en otras palabras, Helena es hija de Zeus. ¿Okay? Entonces, y es por eso que es extremadamente bella. Eso es lo que dice el mito ya de Tetis, perdón, el mito de la historia de Helena. O sea, Helena, la que fue raptada y ocasionó esta guerra tremenda de 10 años, era hija de Zeus. ¿Ya? El mito de Ganímedes. El mito de Ganímedes
es que Ganímedes era un troyano y también era muy bello. Era tan bello que el mismo dios Zeus, mira, y aunque suene controversial y suene un poquito problemático, de repente lo que te voy a decir, Zeus, ¿no? Se enamoró de Ganímedes, de ese troyano, ¿no? Y se lo lleva al Olimpo y lo transforma en un dios. Lo transforma en un dios. Y hace que se quede en el Olimpo. Pues, y Hera, que es su esposa, la diosa Hera, le tiene odio y rencor. Es por eso que Hera odiaba a los troyanos. Eso es lo que se cree, que por ese motivo Hera odiaba a los troyanos. Más el motivo de que Paris era troyano y que encima no la escogió como la más bella en el mito de la manzana de discordia, entonces Hera tenía muchísimos motivos para odiar a los troyanos. Por eso que cuando se dio la guerra, Hera apoyaba al otro bando y no a los troyanos. ¿Ok? Entonces, mira, estamos viendo todos esos antecedentes que nos explican por qué los dioses estaban divididos y unos apoyaban a los griegos y los otros apoyaban a los troyanos cuando vamos a leer la obra. ¿Ok? Para eso sirve, para conocer los antecedentes de la guerra. Esto que está aquí son las consecuencias cuando ya la guerra termina, que no está en la obra. Cuando la guerra termina, muchos de los héroes que hay ahí ya destruyeron Troya y quisieron regresar a su casa, a su reino, no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque habían sido castigados por los dioses. Aquellos dioses que amaban Troya, aquellos dioses que defendían Troya. Entonces estos dioses no dejaron que los griegos que habían destruido esa ciudad regresaran libremente a su patria. Y aquel que regresó, que fueron pocos, solamente fue Néstor, un personaje que era consejero, y Menelao, que era el rey del cual era esposo de Helena, ¿no? Cuando Paris rapta a Helena, de Esparta, o sea, Helena estaba casada con Menelao, Paris llega y la rapta y se la lleva a Troya. Entonces, él es Menelao, es el único que vuelve después de la guerra, con Néstor. Y el tercero que vuelve, pues, es Odiseo. Pero Odiseo todavía se demoró 10 años en volver, y eso lo vamos a ver en la Odisea. Entonces, los demás reyes no volvieron, se quedaron a mitad de camino o fueron muertos. Llegó también Agamenón, el rey de reyes. Este personaje que le he puesto acá, Agamenón, llega a su tierra, pero su esposa lo mata, en complicidad con su amante, lo mata. ¿Okay? Entonces vemos el lado desgraciado de que estos príncipes que habían pues destruido Troya, o estos reyes mejor dicho, no pudieron volver a su patria, y aquí los que volvieron fueron asesinados. ¿Ok? Entonces, mira todo esto que pasa. Todo lo que te he contado ahorita, hijo, todo lo que te he contado ahorita, los mitos y las consecuencias, no están acá. ¿Ok? Profesor, si no hay nada de lo que usted me ha contado ahí, ¿por qué me lo ha contado? Te repito, para que tú puedas entender esto. Segunda pregunta, profesor, ya te entendí que es para entender esto. Entonces, ¿qué hay acá? Eso es lo que vamos a llegar. Primero vamos a conocer sus personajes. Vamos a ver los personajes ahora, ¿ok? Los personajes los he dividido de acuerdo a este cuadro que está acá. Tenemos primero los principales y luego los secundarios. Hay personajes que son dioses y hay personajes que son humanos. Dentro de los dioses, los principales dioses, o sea, lo que tiene más actuación dentro de la obra, tenemos primero a Zeus, ¿no? El dios de dioses. Tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría. Tenemos Hera, la diosa esposa de Zeus, ¿no? Tenemos a Afrodita, la diosa del amor. Apolo. Y tenemos pues a Poseidón, ¿ok? Que es el dios del mar. Estos dioses son los principales. Sin embargo, también hay dioses que aparecen en la obra, pero ya tienen un rol más secundario. Ellos son, pues, el mensajero de los dioses, Hermes. Tenemos a Eros, tenemos a Artemisa, a Dionisio, Tetis, la que te mencioné en el mito, ¿no? Que es la madre de Aquiles. Me olvidé mencionarte, ¿no? Tetis y Peleo, ¿no? Son los padres de Aquiles, ¿ya? Hefesto, el dios del fuego. Todos estos son los dioses que aparecen. Aparecen otros, sí aparecen otros, pero ya en un tercer grado. ¿Ok?
Ahora, vamos por el lado de los humanos. Los humanos, como te he mencionado, en la guerra de Troya hay dos bandos. En el primer bando tenemos a los griegos y en el otro a los troyanos. ¿Ok? Dentro de los griegos, que son los que llegaron a Troya a hacer la guerra, dentro de los griegos, a sus principales héroes tenemos los siguientes. Tenemos a Aquiles, que es el personaje principal, Agamenón, que es el rey de reyes, es el rey que trajo a todos los griegos y los comandaba, es el que dirigía a todos los griegos. ¿Okay? Era el rey de los reyes. Menelao, que es hermano de Agamenón, ¿ya? Y que es, o que fue, ¿ya? El esposo de Helena, ¿ya? Ya te lo mencioné. Ajax, un héroe, un gran luchador, que inclusive dentro de la obra tiene un canto entero. Diomedes, también otro héroe que tiene un canto entero, que tuvo un desempeño en la guerra magníficamente. Y Odiseo, ¿ya? Que es un personaje astuto, rey de Ítaca. Abajo como personaje secundario tenemos a Néstor, que este personaje es el que aconseja siempre a Agamenón, es el consejero de Agamenón, es el más anciano de todos. ¿Ya? Tenemos a Patroclo, que es amigo, se podría decir, de Aquiles. Y tenemos pues a la famosa Helena. A Helena le he puesto los griegos, aunque yo debería ponerlo aquí en el medio, porque Helena en un principio es griega, pero cuando Paris la rapta y se la lleva a Troya, y que ocasiona la guerra, ya pasa a ser troyana, ¿no? Pero ya naturalmente es griega, ¿ok? Ahora, si me voy para este lado, tengo a los troyanos. En los troyanos tengo pues al príncipe, el más guerrero de todo Troya, el mejor guerrero de Troya, Héctor. Su hermano Paris, del que hemos hablado, ¿no? Tenemos a su padre de ellos, que es Príamo. Esos son los tres personajes que sobresalen en la cuestión de los troyanos. Ahora, secundarios, se menciona a Crises, se menciona a Criseida, a Briseida, que es prima de Héctor y Paris, y se menciona a Andrómaca, que es la esposa de Héctor. ¿Ok? En uno de los cantos, de los 24, Héctor y Andrómaca tienen una conversación, ¿no? Entonces ahí por eso me he puesto como personaje secundario. ¿Ok? Bueno, estos son algunos de los personajes que aparecen. Son los principales y algunos secundarios que he mencionado. ¿Ya? Estamos conociéndolos. Ya te he mencionado algunos de ellos en estos antecedentes. En la parte de características de la obra, ¿ya? Lo he tratado de hacer lo menos posible y los he agrupado en tres, como tú ves en este triángulo, en tres. ¿Ok? La primera característica de la Ilíada, ¿ya? Es que esta ha sido principalmente en una cuestión, en sus inicios, oral. O sea, es una obra que ha sido expresada oralmente. Y que esta expresión oral conlleva que el tiempo de la narración, de un principio hasta un final, sea lineal. O sea que no hay juego con el tiempo, sino que el narrador empieza por el principio, que suena redundante, y termina por el final. ¿Ya? Es una narración lineal. No hay juego con el tiempo, no hay un futuro, no hay un pasado. La narración sigue un hilo normal. ¿Ok? En el segundo campo, te he puesto que en la Ilíada se respetan las reglas aristotélicas, es decir, que hay un tiempo, acá está, 51 días del último guerra de la Troya, hay un espacio, Troya, y hay una acción, la guerra, o lo que sucede en este tiempo, en estos 51 días. ¿Ok? Entonces hay un respeto por esto. Y sobre todo hay determinismo. ¿Ok? ¿Qué es el determinismo? El determinismo es una idea en que el personaje o un ser humano sabe o su destino está marcado por los dioses y ese personaje humano sabe cuál es su destino y lo acepta. ¿Ya? Lo acepta. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando Tetis, la madre de Aquiles, le dice pues que si tú vas a la guerra de Troya, hijo, si tú vas a la guerra de Troya, tú vas a morir. Ese era su destino. Y estaba determinado, determinismo. Y Aquiles, aún sabiendo que si va a la guerra de Troya va a morir, él decide ir. Decide ir y va. Y efectivamente muere en la guerra. ¿Ok? Entonces vemos que esta característica se cumple. Y la más importante, hijo, la tercera característica es la que te quería explicar. ¿Ok? En la Ilíada tú vas a encontrar un lenguaje elaborado. Repito, vas a encontrar un lenguaje elaborado. ¿Qué cosa es eso? Vamos a sintetizar. Cuando yo hablo de un lenguaje elaborado es que es un lenguaje exquisito y que hay que tener calma, hay que tener paciencia cuando vamos leyendo
para poder entender por qué es así. Hay que recordar que ese lenguaje es elaborado porque ha sido originalmente oral la transmisión del texto. ¿Ok? ¿Cómo se ve ese lenguaje? En arquetipos, se ve en símil, se ve en epítetos. Ahora, profesor, ¿qué cosa es un arquetipo? ¿Qué cosa es un símil? ¿Qué cosa es un epíteto? Ya, te explico. Un arquetipo es una cualidad que se le da a un personaje. ¿Ya? Por ejemplo, Odiseo, el astuto. ¿Ya? Aquiles representa la valentía. Néstor representa la prudencia. Agamenón representa el poder. Entonces, esos son arquetipos y eso está presente en la Ilíada. Luego tenemos símil. Símil son comparaciones. ¿Ya? Son comparaciones. Por ejemplo, uno de ellos cuando dice que los troyanos entraban en batalla, chillaban y gritaban como grillos. ¿No? Entonces, ¿te das cuenta? Un lenguaje elaborado. Epítetos. Hay bastantes epítetos. ¿Ya? Homero utiliza muchos epítetos. Aquiles, el de los pies ligeros. No sé, a ver, Héctor, el del tremolante casco. Zeus, el que amontona las nubes. Príamo, el criador de caballos. ¿No? O sea, cada personaje podría tener tranquilamente su epíteto. Como le decían a Helena, la perra maléfica, ¿no? Porque sencillamente se dejó raptar por Paris, ¿no? Estando casada. Se presentan también patronímicos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el hijo hereda el nombre del padre. ¿Ok? Padre de Agamenón, Atrido, y él le decían el Atrida. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Padre de Aquiles, Peleo, Aquiles le decían el Pelida. ¿Ya? Entonces está viendo dos ejemplos. Mira, estás viendo que estas cuestiones es lo que hace que la Ilíada tenga un lenguaje muy elaborado, muy exquisito. ¿Ya? Y por supuesto las amplias descripciones que hace Homero, ¿no? Una de las grandes descripciones es la enumeración, por ejemplo, de los personajes, de los héroes, la cantidad de barcos que han traído y la cantidad de combatientes. ¿Okay? Homero los menciona ya dentro de la obra. Entonces, hay amplias descripciones de los lugares, de Troya, de la muralla, etc. ¿Ya? Entonces, podemos ver que hay un lenguaje precisamente elaborado. Estas son las características primordiales, se podría decir, del texto. Ahora, para ya no hacer más largo el video, vamos de frente a lo que hay aquí. ¿Qué se presenta? ¿Cómo comienza la obra? La obra comienza, la obra de la Ilíada, comienza cuando Crises, un sacerdote, ayudante de Troya, ¿ya? Va a las tiendas de Agamenón, cuando estaban reunidos algunos de los reyes, y este pues sacerdote de Apolo, llamado Crises, fue y con unos presentes y se los dio a Agamenón, y le dijo pues, Atrida, le entrego estos presentes con tal de que usted amablemente podría, no sé, de repente devolverme a mi hija, Criseida. Y no sé, le ofrece un montón de ínsulas, un montón de regalos y le pide, prácticamente le ruega, ¿no? Pero Agamenón no le hace caso. Es más, lo trata mal, lo bota como cualquier cosa y lo amenaza. Y dice que si lo vuelve a ver por aquí, no solamente lo va a tratar así, sino que lo va a matar y va a matar a su hija. O sea que lo amenazó. Entonces este sacerdote de Apolo se fue pues de las tiendas griegas a caminar por las playas, se quejó con el dios Apolo. Y le dijo a Apolo, por favor, véngame este mal momento que me han hecho pasar, ¿no? Y véngame por favor. Entonces, ¿qué hizo Apolo? Escuchó, porque Cristo era su sacerdote, lo escuchó y comenzó a mandar flechas al bando de los griegos. Comenzó a mandar flechas y mandó una peste. Y los griegos morían día tras día morían. Y de tanta muerte, tanta pestilencia que hubo, inclusive dice que los troyanos morían como, perdón, los griegos morían como moscas. Entonces, pues, se reunieron los jefes, los reyes griegos, se reunieron los principales, los héroes que te he mencionado aquí, se reunieron pues y dijeron a ver qué está pasando, por qué estamos así, por qué los dioses se han ensanchado con nosotros, por qué los dioses nos están dando este castigo, este martirio, ¿no?
Y Aquiles propone pues que Aquiles dice, se para en la reunión y dice, yo propongo que llamemos a un sacerdote, a un adivino, perdón, y que ese nos diga qué es lo que está pasando. Entonces Calcas, que es el adivino griego, pues le dice a Aquiles, yo voy a hablar, pero quiero tu protección porque lo que yo diga de repente puede ofender al máximo rey de esta reunión y de repente yo puedo morir. Entonces Aquiles le dice, no te preocupes, yo te voy a proteger sobre cualquier cosa. ¿Ya? Y pues lo que hace Calcas es hablar, le dice, el que nos está mandando este castigo es Apolo, porque Agamenón ha ofendido a su sacerdote Crises y no le ha devuelto a la hija. Lo que quiere Apolo es que devuelvan a la hija Criseida a Crises y que le entreguemos pues un holocausto, ¿no? Un servicio. Entonces Agamenón se enoja, ¿no? Le insulta, dice, toda la vida has siempre dicho cosas negativas de nosotros, nunca has pronosticado nada bueno, ¿no? Lo insulta, lo trata mal, y pues aquí le defiende, ¿no? Y entonces Agamenón le dice, bueno, entonces como yo tengo que devolver a Criseida, entonces yo ¿con qué me voy a quedar? Le dice, ¿no? Y aquí después comienza a discutir con él, y al final pues Agamenón le dice, como yo voy a entregar a Criseida a su padre, entonces yo a ti, Aquiles, te voy a quitar tu esclava. Y se la quita. Su esclava se llamaba Briseida. Y se la quita, y se la queda. Entonces, se crea una disputa entre Aquiles y Agamenón, en el mismo bando. Entonces Aquiles, como le quitaron su esclava, Aquiles se enoja, se encolera. O sea, ya le viene por primera vez el tema que está aquí, la cólera. Por primera vez se ve la cólera de Aquiles. Tanto fue su cólera y su odio que quería matar a Agamenón en ese momento. Pero lo que hace, pues, una diosa, la diosa Atenea, le dice, cálmate, ten paciencia, se le presenta solamente a ella y dice, no hagas eso, tranquiliza tu ira. Y pues Aquiles se tranquiliza y no lo mata, pero comienza a insultarlo. Le dice cara de perro, un montón de cosas más, lo insulta, ¿no? Y pues se retira y decide no pelear más en la guerra y se aleja. Entonces, pues a raíz de esta gran baja que tuvieron los griegos, los troyanos comenzaron pues en la guerra a avanzar y a ganar las batallas, las pequeñas batallas que había diariamente. ¿Ok? A raíz de esto, pues, cuando se va a iniciar uno de los días, se va a iniciar una gran pelea, lo que pasa es que Héctor, el troyano, está encabezando su bando, ¿no? Y su hermano Paris le dice, pues Héctor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Yo quiero pelear con Menelao, con el otro bando, con Menelao, y solamente los dos. Si yo gano, los griegos se tienen que retirar. Y Helena se va a quedar aquí, ella y sus riquezas. Pero si yo pierdo y Menelao me mata, nosotros vamos a devolver a Helena a los griegos y vamos a pagarle a los griegos toda la indemnización lo que ellos han gastado para hacer esta guerra. Hacen ese pacto. Y en el combate que tienen Paris y Menelao, Menelao estuvo a punto de matar a Paris. Pero la diosa que protegía a Paris, ¿quién era? Según el mito que te conté al principio, a Afrodita. Afrodita, como Paris le entregó la manzana en el mito, Afrodita era pues la protectora personal de Paris. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo lleva del combate, se lo lleva, lo envuelve en polvo, ¿no? Levanta un polvo y se lo lleva al palacio y se lo entrega a Helena, ¿no? O sea, lo liberó, se lo llevó. Entonces, pues, después de todo esto, Menelao pues ve que el pacto que han tenido se ha roto y comienza una batalla. ¿Ok? Comienza una batalla. En otras palabras, el texto de aquí para adelante sigue en peleas de héroes. Como Héctor pelea con Diomedes. Como Ajax comienza pues a ganar y pelear, a matar a bastantes troyanos. Comienza una disputa entre ellos. ¿Ok? Y Aquiles no participaba. Y los troyanos iban ganando territorio, y los griegos se acorralaban cada vez más a las playas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Agamenón? Como ya ve que ya se le está escapando la guerra, pues entonces manda una comitiva donde Aquiles, manda una comitiva, pues, pero Aquiles lo rechaza, ¿no? Porque está lleno de cólera, ¿no? Se ve por segunda vez que sigue la cólera de Aquiles. ¿Ok?
En esta lucha que hay entre griegos y troyanos, los dioses, ¿cómo participan? Los dioses, los que apoyaban a los griegos, participaban en la guerra. Y los que apoyaban a los troyanos también motivaban a que ellos los arengaban. Inclusive participaban peleando, figurando ser otras personas, simples mortales. Hay una intervención tremenda de los dioses en esta batalla. Tanto así que Zeus determina y dice, nadie debe meterse. Nadie debe meterse ya. Aquel que se mete, yo lo voy a pulverizar con un trueno. Y todos los dioses pues respetan al dios de dioses y nos deciden no meterse, ¿no? Sin embargo, en un momento, como Hera odiaba a los troyanos, y era la esposa de Zeus, idea un plan, seduce a Zeus, ¿no? Se cambia bien bonito, se pone hermosa, se llena de perfumes, lo seduce a tal punto a Zeus que lo deja dormidito. Y pues cuando Zeus estaba dormido, pues Hera decide pues ayudar a los griegos, ¿no? Y de esa manera pues los griegos comienzan un poquito a mejorar su situación en la guerra, ¿ok? Pero Zeus se da cuenta, después se levanta, se da cuenta y nuevamente pone las cosas en orden, ¿ok? En ese sentido pues, como los griegos estaban perdiendo prácticamente la guerra, Patroclo, el primo de Aquiles, le dice pues, déjame ir a mí con tus armaduras a pelear y déjame llevarme a los mirmidones, que era el ejército de Aquiles. De esta manera pues puedo ayudar yo, ¿no? Ya que tú no quieres ir. Pues Aquiles accede y dice, bueno, ve pues, utiliza mi armadura todo. Pues en el transcurso de la batalla, Héctor, el mejor guerrero de Troya, se encuentra con Patroclo. Y Héctor, después de una batalla, lo mata. Lo mata Patroclo y Homero le da todo un canto de los 24 al cadáver de Patroclo. Porque hubo una tremenda batalla de todos los principales héroes griegos contra Héctor por el cadáver de Patroclo. Porque Héctor se quería llevar el cadáver de Patroclo y los griegos no querían. Y Héctor, como sabía que Patroclo tenía las armaduras de Aquiles, al final pues Héctor consiguió todas esas armaduras de Aquiles. ¿Ya? Y ya cuando Aquiles luego se entera que su primo murió, que su amigo del alma murió, viene la segunda vez en que se llena de ira, se llena de cólera, ¿no? Y decide, pues a raíz de esta muerte, decide volver a la guerra, ¿ok? Y se comienza pues a ensangrentar. Y Zeus en Olimpo, mientras tanto, dice, ahora sí, como Aquiles va a volver, ahora sí, todos ustedes dioses apoyen como quieran cada uno a los que deseen. Y todos los dioses comenzaron a bajar y también apoyaron en la guerra. Los que amaban a los troyanos, a Troya, y los que amaban a los griegos, a los griegos. Entonces hubo una batalla no solamente de humanos, sino de dioses. ¿Ok? Entonces toda esta batalla prosiguió y Aquiles se encontró con Héctor, el mejor de cada bando. Se encontraron pues y Aquiles, después de una dura batalla, mata a Héctor, ¿no? Primero lo corretea 10 vueltas y al final pues una diosa engaña a Héctor y le dice, Héctor, no corras, pelea con Aquiles, ¿no? Y le hace creer que le va a ganar a Aquiles, ¿no? Ingenuamente, ¿no? Porque Aquiles pues es prácticamente inmortal. Y después de la batalla, Aquiles mata a Héctor. No solamente contento con eso, para calmar su cólera, de que este había matado a su primo, lo amarra de los pies de su cadáver ya, cuando está muerto, y lo arrastra por toda la ciudad de Troya, alrededores, enfrente de toda su familia, de su esposa, de su padre, del rey Príamo. Lo arrastra y lo arrastra, lo arrastra. Y luego se lo lleva. ¿Cómo termina la obra? La obra termina con los funerales de Héctor. ¿Ok? Es decir, en el último canto se ve cómo Aquiles determina, ¿no?, que no se va a pelear durante 10 días, hacen un pacto de 10 días para que puedan, y devuelve el cadáver de Héctor a su padre Príamo, porque Príamo fue a buscarlo atrevidamente a Aquiles y le pidió el cadáver. Y Aquiles pues se lo entrega. ¿Ok? Entonces él se lo lleva y le dice, llévese el cadáver y por 10 días no se va a pelear, en honor a Héctor, porque era el príncipe de los príncipes, ¿no? Y pues la obra termina así con los funerales de Héctor. ¿Okay? Pero esto yo escuché del caballo de Troya. No, eso no está en la obra.
Y tampoco te he contado acá, pero ya sabemos que el caballo de Troya pues es una estrategia, ¿no? Que al final pues resultó para destruir Troya, ¿ya? Pero eso no está en la obra, eso está en otra obra que luego más adelante vamos a hablar, ¿ok? Entonces, conclusión, ¿cómo comienza la Ilíada? Con el pedido de Crises, el sacerdote, a Agamenón y que fue rechazado. ¿Cómo termina la obra? Con los funerales de Héctor, el príncipe troyano, ¿ya? Bueno, espero jóvenes que les haya gustado esta clase, que hayas estado muy atento a todo lo que he mencionado y ya te voy a dejar la tarea después de terminar, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima semana con la Odisea.